Rompe tus límites. Sé parte de una nueva generación. Elegí estudiar ingeniería de alimentos porque la industria de productos alimenticios no descansa. Gracias a esto diseño productos nutricionales y de fácil consumo, transformando el campo con procesos sostenibles e innovadores. Así lograré ser competitivo en cualquier mercado del mundo. En Unimeta nos formamos para crear industria a través de la biotecnología de alimentos. Disfruto mi entorno y cuido lo que me pertenece. Amor por mí. Soy parte de una nueva generación. La globalización ha reestructurado la forma de hacer negocios en las economías del mundo. Y eso es lo que nos mueve en la ingeniería agroindustrial. El ser capaces de procesar productos alimenticios y competir en mercados más exigentes nos lleva a ampliar nuestro conocimiento, donde profesionalizarnos es abrir campos ilimitados de acción. Muy buenas tardes para todos. Agradecemos a toda la audiencia que nos acompaña en este preciso momento en la conferencia y la importancia de la nutrición en tiempos de pandemia desde una mirada de la bioquímica y el funcionamiento metabólico. Les damos la bienvenida. Muchísimas gracias por su asistencia. Esperemos a que se vayan conectando. Con el paso de la conferencia iremos realizando aclaraciones o dudas que ustedes tengan directamente con el tema en sí. Lo pues pueden escribir en los comentarios y con gusto los estaremos resolviendo durante todo el proceso de la conferencia. Dando inicio a la conferencia como tal, hablaremos de la importancia de la alimentación en época de pandemia. Como ya lo indiqué, una mirada desde la bioquímica y el funcionamiento metabólico. En esta conferencia no pretendo decirles qué se debe consumir, qué no se debe consumir, cómo deben alimentarse o no, sino quiero darles unos pequeños tips y cómo ha sido y cómo tiene que ser nuestra alimentación en este instante. No les diré alimentos precisos, pero sí les daré información que les ayudará a elegir en la compra de su canasta familiar o en la compra diaria de alimentos qué les puede y qué no les puede servir. Para dar un inicio, vamos a tener como contenido la presentación de quien expone, los antecedentes de las pandemias que hemos tenido a lo largo de la historia. Hemos tenido alrededor de 17 pandemias, pero les nombraré las más importantes y las que más han llevado a un desarrollo humano distinto. Les explicaré un poco de cómo sucede la propagación en diferentes virus, en diferentes enfermedades y en especial la enfermedad, o bueno, en este caso el virus que nos está atacando, que es el COVID-19. Hablaremos un poquito de nutrición, les enseñaré a leer una tabla nutricional y a leer una tabla de ingredientes. Y a partir de ello les mostraré la bibliografía que me sirvió para realizar este proceso de la conferencia. Para presentarme, como ya les indiqué, mi nombre es Laura Velandia, soy licenciada en Química en la Universidad Pedagógica Nacional, me gradué el año pasado en el 2019. También soy tecnóloga en procesamiento de alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en el 2011 y soy técnica en procesamiento de alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en el 2008. También soy bailarina profesional y voy a aclarar el por qué coloqué mi disciplina
que es como añadida a todos mis estudios, y es porque les hablaré un poquito de los requerimientos nutricionales que todos tenemos, y les hablaré un poquito de por qué hay personas que a pesar de que coman y coman y coman no engordan, y por qué hay muchas que aunque hagan dietas y demás, no adelgazan. Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Como antecedentes, tenemos 8 pandemias que son muy importantes. Iniciamos con la plaga de Justiniano. Justiniano era un gran emperador y el emperador vivió esta pandemia. Se llama plaga de Justiniano porque se hizo durante su imperio. O bueno, se generó durante su imperio. La capital imperial en ese entonces, hacia 541 después de Cristo y 750 después de Cristo, perdió casi el 40% de su población debido a esta pandemia o a esta plaga. Seguimos con la peste negra, que entre 1346 y 1353 es de origen animal, concretamente en las ratas. En este entonces no se sabía cuál era su origen, no se supo con exactitud. 5 siglos después se determinó que fue gracias a que en la Edad Media las personas convivían con ratas y no tenían ningún inconveniente. Hubo, en ese entonces pérdidas humanas entre el 60 y el 65% de la población. Se cree que fueron más, pero hay casos que no fueron reportados. Uno de los siguientes pandemias que tuvimos fue hacia el siglo XV, se desarrolló, pero venía desarrollándose mucho tiempo atrás. Se decía que los egipcios tenían brotes de viruela, pero no se había propagado. Hacia el siglo XV ya llegó la propagación del virus llamado variola, cuya afectación en los seres humanos es conocida desde hace por lo menos 10.000 años. Y aún continuamos teniendo viruela, que ha frenado la propagación del mismo. Lo que la ha frenado es la vacunación y algo que llamamos escudos poblacionales, que ya les explicaré un poco de qué se trata esto. La siguiente es la gripe española. Esta virulenta cepa del virus se extendió por todo el mundo casi al tiempo que las tropas se repartían por los frentes europeos. Digamos que a medida de que una tribu o las personas migran de un lado a otro, tienen la facilidad de pasar el virus de una población a otra, y eso hizo que casi todo el mundo tuviese esta gripa. Se dice que se le llamó la gripe española porque fue el único país que daba casos reales de lo que estaba sucediendo, ya que no hacía parte de las guerras de ese entonces. Luego sigue la gripe asiática y es un virus que se asocia al H2N2, es de procedencia aviar. Apareció en 1957 y en menos de un año se había propagado por todo el mundo. Esta pandemia registró 1 millón de muertos en todo el planeta. La gripe de Hong Kong es la siguiente, hacia 1958, y es una variación del virus H2N2. Esta, la H3N2, fue registrada y se expandió por todo el mundo con un patrón muy parecido al de la gripe asiática. 1 millón de personas también fueron víctimas en este caso a nivel mundial. Uno muy conocido por todos y que nos sigue quejando en este momento es el virus de inmunodeficiencia adquirida o el VIH. Este virus se cree que su origen fue animal y sus efectos son algo que podría describirse como un agotamiento al sistema inmunológico. Se calcula que el VIH ha podido causar alrededor de 25 millones de muertes en todo el mundo y aún sigue latente en nuestra población y en nuestra era. No ha podido ser erradicado, solamente controlado con antivirales y otros tratamientos, pero la erradicación del virus como tal no ha podido realizarse debido a que el virus tiene alrededor de sí, para cubrirse, una proteína igual más o menos a lo que pasa con el COVID. Tiene una proteína cuaternaria que lo que hace es mutarse sin ninguna exactitud. No hay momentos exactos en los que mute. Si la proteína muta, ya el antiviral que se diseñó en un inicio no le va a funcionar. Solamente va a mitigar los
los efectos, pero no va a generar ninguna desaparición del virus, por así decirlo. Y la que estamos viviendo, el COVID-19, esta virulenta cepa del virus de la gripa se extendió por todo el mundo casi el tiempo y se ha extendido, todavía sigue vigente. Vamos a hablar de lo que es la propagación para que entendamos cómo funciona nuestro sistema inmune, nuestro sistema metabólico y qué es lo que sucede, el por qué nos invitan o bueno, nos exigen en este momento el aislamiento de todas las personas. Y es realmente porque lo que se está tratando de hacer es crear una inmunidad de grupo, también llamada como colectiva, o una inmunidad de rebaño. Como podemos ver, las partes centrales de los grupos de personas que hay son personas contagiadas. Los rojitos son las personas contagiadas. Cada una de las enfermedades que están ahí generan en propagación dependiendo de una persona. Entonces se hace más o menos como un censo, un promedio, y en este caso, el COVID, una persona contagiada me da la posibilidad de que contagie 2.5 personas. ¿Qué quiere decir esto? Que puede una sola persona contagiar a dos, pero si esa sola persona contagia a dos, esos otros dos pueden contagiar a otros dos y así sucesivamente. El crecimiento de propagación es exponencial. Es por ello que nos invitan a generar aislamiento para que la propagación no sea de esa manera exponencial y no que yo contagie a dos y esos dos puedan contagiar a más. La idea de generar estas inmunidades de grupo se da a partir de las vacunas, que es lo que se ha hecho con la viruela, con el sarampión, cuando apareció, y es que las vacunas crean un sistema inmune desarrollado en torno al virus o a la bacteria, en este caso pues al virus. Y lo que hace es que las personas que están en ese grupo de inmunidad colectiva o de rebaño tengan la suficiente, el sistema inmune lo más fuerte posible para atacar o no generar la propagación del mismo o del virus en este caso. Lo que se está haciendo en este momento es el aislamiento y también generando una vacuna que permita generar a partir de la aplicación estas comunidades o inmunidad de grupo, colectiva o de rebaño de la que se espera obtener. Esto también se puede a partir de la alimentación. No quiere decir que si yo me como un brócoli o si yo me como una espinaca, pues ya voy a crear un sistema inmune perfecto para el virus como tal. No, no es cierto. Lo que pasa es que una correcta alimentación, un bajo consumo en algunas sustancias que acostumbramos a consumir, nos ayudan a que los sistemas inmunes se levanten y podamos tener, en caso de que el virus nos ataque, podamos tener sistemas casi perfectos o por lo menos fuertes para que puedan mitigar la sintomatología del virus como tal. Vamos ahora a hablar de lo que es la alimentación en sí. Básicamente, aquí hablaremos de tres cosas importantes. Una, hablaremos del tipo de cuerpo para cada persona. Yo sé que en este momento las personas comen muchísimo más y si ustedes se analizan de cuando empezó la cuarentena a cómo vamos ahora, muchas personas han engordado. Otras personas las van a ver igual a cómo empezaron la cuarentena y eso se debe a los distintos cuerpos que tenemos, endomorfo, mesomorfo o endomorfo. Quieren decir que estos tipos de cuerpos tienen necesidades calóricas diferentes. No es lo mismo que yo tenga necesidades calóricas como mesomorfa a una persona endomorfa o una persona higromorfa. Un endomorfo es una persona de las que son más delgadas, que comen, comen y comen y jamás se engordan. Es porque sus necesidades calóricas son muy altas para sus necesidades básicas.
Quiere decir que para que respiren, para que su corazón palpite, para que tengan un movimiento intestinal normal, para que su cerebro genere conexiones nerviosas, para que haya bombas sodio-potasio, para que haya el encogimiento y el estiramiento de músculos, requiere muchísima energía a comparación de una endomorfa o de una mesomorfa. Normalmente este tipo de personas se les sugiere que consuman muchísimos carbohidratos, sean en las horas de la mañana, en las horas de la tarde y en las horas de la noche, porque sus requerimientos calóricos son totalmente diferentes. Hablemos directamente de que si son totalmente diferentes, ellos no van a engordar fácilmente o aumentar su tejido adiposo va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque todo lo consumen en sus necesidades básicas. Y aparte, sumémosle las actividades diarias que hagan, correr, trotar, saltar, trabajar, hasta estar sentado en el computador produciendo o trabajando en teletrabajo en este momento, genera un consumo calórico debido al estrés que pueda llegar a generar. En el caso de las personas mesomorfas, son las personas que están entre endomorfo y higromorfo, que pueden estar entre los dos. Estas personas tienen requerimientos calóricos un poco menores a un endomorfo, pero no necesitan menos que un endomorfo. Quiere decir que están en la mitad, o se pueden engordar o se pueden adelgazar, y eso va también dependiendo del metabolismo que tengan y la genética que tengan. En términos generales, cada persona es un mundo diferente y no podemos adaptar dietas que a otro le funcionó, porque nuestros estilos de vida, nuestra forma de alimentarnos, la herencia que tenemos, nuestra cultura es totalmente opuesta y diferente al otro. Entender cómo nos alimentamos y que si yo estoy gordo y empiezo a dejar de comer para adelgazar, no me funciona y puede que no le vaya a funcionar. ¿Por qué? Porque metabólicamente no está diseñado para adelgazar de esa manera, porque genéticamente tampoco. Hay que ver la herencia. Si procedimos de padres que son gorditos y aparte de eso nuestra familia de otras personas, tíos, primos, abuelos, son gorditos, es mucho más difícil adelgazar. No quiere decir que sea imposible, pero sí es necesario que en estos momentos que no estamos tan activos como normalmente se está, el cuerpo está cambiando metabólicamente. Él ahora está entendiendo que estamos en un momento pasivo, entre comillas, aunque se haga teletrabajo. No es el mismo movimiento. Muchos de nosotros creo, o de los que estamos haciendo teletrabajo, hemos sentido que cambiamos. Los músculos duelen porque no estábamos acostumbrados a estar sentados, la espalda duele porque no es una costumbre. Con el tiempo el cuerpo empieza a acostumbrarse a ello y el metabolismo también. En esta parte lo que voy a hablar es de cosas muy puntuales que estamos haciendo mal, incluso desde antes de la pandemia, y es el excesivo consumo de azúcar. Todos los productos que ustedes consumen en este momento, que la audiencia tiene dentro de su alacena, si quieren pueden ir a buscar un paquetico de algo, de lo que tengan, de la galleta más saludable que conozcan hasta la más llena de azúcar que también tengan, para que miremos cuáles son las concentraciones de azúcar que tiene en este momento ese producto. En cuanto al consumo de azúcar, les cuento, según la OMS, el consumo de azúcar es al 5% de la ingesta calórica diaria. Les voy a dar un ejemplo. Yo, para tener mis funciones vitales, para respirar, que mi corazón palpite, para que pueda abrir y cerrar los ojos, para los movimientos intestinales, el flujo de sangre, conexiones nerviosas y demás, yo solo necesito 1225 calorías aproximadamente. Se preguntarán cómo sé esto a partir de un estudio antropométrico que me hicieron hace un tiempo. Este estudio antropométrico mide qué tipo de cuerpo eres a partir de varias evaluaciones que hacen, te miran huesos, músculo, tejido adiposo y sacan un balance. Y a partir de ello determinan cuáles son las calorías mínimas que necesitas para vivir, básicamente. De lo que haya de ahí para allá es para actividades diarias como correr, saltar, brincar y demás, o trabajar o estudiar, depende.
A partir de esto te generan una dieta para que tú alcances los objetivos que quieres. Por ejemplo, en mi caso, si yo quisiera adelgazar o si quiero marcarme o si quiero aumentar masa muscular, me dan una dieta específica para ello, a partir de esas mínimas calorías. Por eso es importante que visiten un nutricionista o un deportólogo, depende de lo que necesiten, para que una persona los asesore y de verdad cumplan sus objetivos y no se hagan daño en el metabolismo, porque por no saber lo que yo requiero como persona individual y como sistema único, me puede estar o puede estar generando afecciones en el metabolismo y en el sistema inmune, que es lo que más necesitamos en este momento. Volviendo al tema de la OMS, el consumo de azúcar al 5% de la ingesta calórica diaria. Quiere decir que si yo tengo una dieta aproximada de 1500 calorías diarias, que eso es poquito realmente, dependiendo de las necesidades calóricas, ese 5% debe ser, 5% de eso, disculpen, deben ser de azúcar, no más. Y lo que equivale a ese 5% teórico, más o menos así en promedio, es de 25 gramos día, pero eso no es cierto. Todos consumimos azúcar en cantidades alarmantes. Desde la generación de la revolución industrial, cuando empezó a haber la industria, cuando se empezaron a llevar los alimentos procesados, el aumento pasó de 2 kilogramos al año en consumo, pasó a ser casi a 22 kilogramos anuales. Incluso va en ascenso, porque la mayoría de los productos alimenticios están diseñados a partir de azúcar. Esta azúcar es sacarosa, pero también hay otro tipo de azúcares que se encuentran en los alimentos que también pueden generar afecciones si se consumen demasiado. Hablando en términos del azúcar, es necesario que leamos las tablas nutricionales de lo que tienen. Muchos de los productos que lastimosamente venden en nuestro país están restringidos en otros países. Por ejemplo, si a ustedes les gustan las galletas Oreo, en Rusia es muy difícil conseguirlas y si las consiguen las encuentran en los supermercados grandes y tienen restricción, tienen bandas de peligro. ¿Por qué? Porque este tipo de galletas tienen un alto contenido en azúcar, en sacarosa. Su base, ahora vamos a ver cómo vamos a leer la tabla nutricional, la base directa de estas galletas es azúcar, como la de otros alimentos. Muchos de ustedes consumen Coca-Cola en exceso. La Coca-Cola, su base también es sacarosa. Tiene grandes cantidades de azúcar, al igual que el Mr. T, al igual que la mayoría de los jugos que son en botella procesados, tienen grandes cantidades de azúcar. Uno, para prolongar su sabor. Dos, también como conservante. Entonces, la mayoría de los productos que ven acá, su base central es el azúcar. No es que yo les diga, no consuman azúcar nunca más en su vida. No. Lo que les digo es que tratemos de mitigar el consumo. Disminuamos el consumo de carbohidratos vacíos. Los carbohidratos vacíos son carbohidratos que solamente tienen carbohidrato. No tienen nada más, ni vitaminas, minerales, fibra insoluble o fibra de alguna en especial, no tienen nada. En el caso, por ejemplo, de la Coca-Cola, la gaseosa, cual sea, son carbohidratos vacíos. Lo único que tienen aporte es carbohidrato en términos de energía. Como solo aporta eso, solamente me estoy llenando de azúcar y no estoy dándole a mi cuerpo ningún otro tipo de nutriente, solamente el carbohidrato como tal. Tengan en cuenta y la importancia de mitigar el consumo de azúcar es porque tengo energía inmediata. Les explico. El azúcar es un polisacárido, perdón, un disacárido. El disacárido, en términos del azúcar que ustedes conocen, es a partir de glucosa y fructosa. La unión de estas dos monosacáridos en un enlace glucosídico genera la glucosa, la sacarosa como tal, disculpen. Lo que pasa realmente es que cuando entra directamente a hacer un proceso metabólico va a generar saltos. ¿Por qué? Porque entran dos moléculas diferentes. La fructosa es una molécula que tiene 6 átomos de carbono, al igual que la fructosa, pero su disposición es diferente.
Al ser diferente, debido al grupo funcional que tienen, es diferente la manera en la que el cuerpo la va a romper para poder generar partes más pequeñas de la molécula y que el cuerpo la pueda absorber. Entonces, si genera esos saltos, energéticamente el organismo no sabe qué hacer. Si tomar la glucosa primero o tomar la fructosa. Entonces, como tiene que hacer esos brincos, excede la insulina. O sea, entra a actuar directamente la insulina, segrega demasiada insulina y la insulina en sangre, en términos generales, aumenta la concentración de tejido adiposo cuando ya hay mucha. Cuando hay demasiada concentración de sacarosa y no hay manera de cómo seguir y seguir, entonces aumenta demasiado la insulina en sangre y eso no es bueno. Sí es bueno tener la insulina en sangre, claro que sí, pero cuando ya es demasiada, tenemos enfermedades como hipoglicemia, hiperglicemia o diabetes, va a depender de cómo lo tomen el organismo como tal. Las células son las que generan estos procesos metabólicos. Ellas obtienen la energía. Un gramo de carbohidrato me aporta 9 calorías. Quiere decir que por cada gramo que yo consuma voy a tener 9 calorías para que mis células hagan funciones. Una de esas funciones es evitar generar procesos cancerígenos o de tumores. Nosotros en nuestro organismo tenemos un importante sistema y es un movimiento, o bueno, una parte apoptótica. Quiere decir que las células mueren para dar vida a otras y de esa manera no se genere un tumor. Es más o menos como lo que hacen los árboles en otoño. Antes de que llegue la temporada de otoño, ellos empiezan a botar hojitas verdes que se ven en perfecto estado y que no se entiende por qué el árbol las botó. El árbol las suelta y ya empiezan a ver brotes para que cuando llegue otoño y ya todas las hojitas estén amarillas y empiecen a caer, él ya tenga brotes y esos brotes ayuden en procesos de fotosíntesis, alimentar el árbol o la planta y siga generándose normalmente sus procesos metabólicos. Cuando no sucede esto, hay una multiplicación excesiva de hojas, pero eso generalmente no pasa en los árboles, en nosotros sí. Cuando no hay ese proceso apoptótico, hay un crecimiento excesivo, disculpen, de las células y por tanto genera tumores. Al tener tanta energía concentrada en glucosa o en sacarosa, en el azúcar que consuman, le estoy ayudando a la célula que se reproduzca cada vez más y más rápido, generando tumores mucho más grandes. Por eso, cuando las personas sufren de cáncer o alguna afección por el estilo, lo que se hace es restringirles el consumo de azúcar para que no tengan tanto acceso a energía. En cuanto al consumo como tal, la OMS recomienda de 3 a 4 cucharadas de azúcar libres en menores de edad, pero muchos de los alimentos que consumimos diariamente, y no solamente para los niños, sino también para los adultos, contienen aproximadamente entre 10 a 15 cucharadas de azúcar. Una bola de helado tiene 5 cucharadas de azúcar. El jugo puede tener 7 cucharadas de azúcar. Las galletas, 4 unidades de ellas tienen 3 cucharadas de azúcar. Y así hay muchos alimentos cuyos contenidos en azúcar son altísimos y es importante en estos momentos mitigar el consumo, ya que también el azúcar genera efectos placebo cerebrales y hace que aumente la ansiedad. En estos momentos, debido al encierro, a que no salimos, a que ya no vemos nuestra vida igual, es muy fácil caer en ansiedades, es muy fácil caer en depresión y el consumo alto de azúcar ayuda a eso, ayuda a que la ansiedad sea más rápida se dé mucho más rápido. No sé si les pasa cuando consumen alimentos altamente azucarados que se ponen muy enérgicos y quieren seguir comiendo más y más y más. O cuando están asustados o estresados, muchos consumimos alimentos dulces y eso cerebralmente da como un efecto placebo de tranquilidad y de saciedad, de estar tranquilo, pero nos estamos haciendo daño al consumir tanta y tanta azúcar todo el tiempo y todo el día. Pasamos ahora a otro de los aditivos o ingredientes que tienen la gran mayoría de los alimentos y es la sal.
La sal no es un saborizante, la sal es un transportador de sabor. Cuando la sal está bien agregada, cuando en gastronomía se dice que llegó al punto de sal perfecto, es que hay un equilibrio entre el transportador de sal y hay un equilibrio entre todos los sabores que involucran el alimento. La sal no es un saborizante, por tanto, los alimentos no deben saber a sal, deben saber al alimento. Si estoy comiendo carne, la carne debe saber a carne, no a sal. Se recomienda, según la OMS, consumir 2 gramos al día de sal, menos de ello, pero nosotros no consumimos eso. Realmente consumimos muchísimo más y es debido a ello que hay muchísimos casos de hipertensión, de presión alta, debido al consumo excesivo de sal. No es que la sal en nosotros sea mala, al contrario, es buena en sus dosis indicadas, pero cuando se excede, creamos ambientes hipertónicos en las células y las deshidratamos. Por eso sienten mucha sed. Las personas que sufren de tensión alta sienten mucha sed porque estamos generando ambientes hipertónicos, quiere decir que alrededor de la célula estoy generando soluciones salinas que son mucho más concentradas a la que tiene la célula por dentro. ¿Cómo va a ser eso? Hay concentración de sal muchísimo, bueno, hay mayor concentración de sal en el exterior de la célula, lo que va a hacer es esa misma sal llamar a que la célula se deshidrate y cuando eso pasa, perdón, es que empiezo a generar problemas de presión interna. Estos consumos de sal deben ser mitigados, debido a que, les voy a dar un ejemplo. Eh, un paquete de papas, solo un paquete de papas, de los normales, de los pequeños, tiene el contenido de sal que usted debe consumir como adulto en una semana. Y nosotros realmente hay personas que consumen papas, paquetes de todos los que sean, eh, todos los días se consumen uno. El contenido en sal es altísimo y sumándole que aparte de eso llegan a la casa y pues su mamá o ustedes mismos hacen cocción con sal, eh, aumentan las concentraciones. ¿Qué es lo indicado? No consumir este tipo de paquetes. No les digo nunca lo consuman, claro que no. Todos pues ya tenemos una costumbre de consumir este tipo de productos. Lo ideal es consumirlo por ahí una vez al mes, una vez cada 15 días, pero que no se convierta en nuestras comidas diarias, que no haga parte de un almuerzo, que no haga parte de un desayuno. Vi, si algunos de mis estudiantes están acá, he visto muchos de mis estudiantes desde las 8 de la mañana, 6 de la mañana comerse un paquete de papas. Eso metabólicamente no funciona, no ayuda en ningún proceso, sin sumar las grasas trans, que es de lo que vamos a hablar más adelante. Eso en cuanto al consumo en sal. Vamos a hablar de los ácidos grasos. Las grasas son importantísimas en nuestro sistema metabólico. Son las que generan el recubrimiento de nuestros tejidos vitales, de nuestros órganos vitales. Todos nuestros órganos vitales tienen un recubrimiento graso para protegerlo. Y eso es normal. Por eso es necesario el consumo de grasas buenas, de grasas no saturadas, o sea, grasas insaturadas, no grasas saturadas. Aquí les muestro un ejemplo de todo lo que se consume en grasa. Tenemos papitas, la hamburguesa frita, las salsas tienen grasas, el queso de los nachos, todo eso tiene grasa. Sobre todo los productos, los más complicados a mi forma de verlo bajo la vista bioquímica, son los alimentos que han sido llevados a cocción a frituras profundas. ¿Qué es una fritura profunda? Yo tengo gran cantidad de aceite y sumerjo el producto directamente al aceite, genero la fritura profunda y lo extraigo. No es malo, no quiere decir que nunca consuman, nunca se coman un buñuelito, nunca se coman un churro, nunca se coman una dona, no quiere decir que nunca lo hagan, pero mitiguen las frituras profundas. ¿Por qué? Resulta que ningún aceite vegetal tiene ácidos grasos saturados, no tienen grasas saturadas. ¿Qué es lo que hacemos mal nosotros? Nosotros, como manipuladores del alimento, somos los que dañamos esas grasas
insaturadas y las pasamos a saturadas. ¿Y cómo hacemos eso? Resulta que en nuestra cocina nosotros tenemos una paila y la paila generalmente es aluminio, acero inoxidable. Entonces ahí ya tengo un catalizador. El aluminio y el platino y algunos otros metales son catalizadores de reacciones. Quiere decir que rompen dobles enlaces. Las grasas insaturadas tienen dobles enlaces. Las insaturadas tienen dobles enlaces y las saturadas no los tienen. Si yo tengo aluminio, tengo un catalizador. Aparte de eso, tengo otro catalizador que es para calentar el aceite, tengo que tener fuego. Esa energía en forma de calor es un segundo catalizador y ahí lo que estoy haciendo es hidrogenando los ácidos grasos. Quiere decir que le estoy dando hidrógenos al ácido graso, rompiendo los dobles enlaces y saturando las grasas. ¿Cuándo voy a ver que se saturó un aceite? Cuando ya en el fondo de la pailita yo veo unos granulitos negros. Eso quiere decir que un precipitado, se sedimentó la grasa saturada porque en términos de densidad ella es mucho más densa que el resto de ácidos grasos. Por tanto, se va a sentar. Y por eso es que vemos al fondo de nuestro aceite, ya después de haberlo utilizado, muchas pepitas negras. A veces puede ser, si se frío carne, pues obviamente residuos de hemoglobina y demás, pero también hay residuos de grasas saturadas. Eso para que lo tengamos en cuenta. Evitemos el consumo excesivo de grasas, ya que la grasa no es mala, pero hay que tener un balance en omegas 3, omegas 6 y omegas 9. No quiere decir que dejemos de consumir omegas 9. Lo que pasa es que los médicos les piden que consuman más omegas 3 porque la dieta de, sobre todo de los latinos en términos de Colombia, consumimos mucha carne. Bueno, no somos los únicos, Argentina también, Brasil también. Pero le estoy hablando en nuestro caso particular. Nosotros consumimos mucha carne roja. La gran mayoría de los ácidos grasos que están ahí son omega 6. Si yo no genero un balance entre omega 6 y omega 3, pues tengo una descompensación y no genero triglicéridos buenos. Entonces, por eso es que los médicos los mandan a consumir omega 3, omega 6, omega 9, depende de lo que le haga falta, y una dieta rica en pescado, mariscos, que le proporcionen omegas 3 para generar un triglicérido bueno y no que se le suban los triglicéridos, por ejemplo. O cuando dicen, es que tiene el colesterol alto, el colesterol no es malo. No hay que satanizar a la yema del huevo, por ejemplo. El huevo es uno de los alimentos más completos que existen naturalmente. Tiene muchísimas vitaminas, minerales, proteínas esenciales, macronutrientes que necesitamos. Todos han satanizado el huevo. ¿Por qué? Porque se excede en el consumo. Pero el huevo tiene colesterol bueno. No es que haya, realmente no es que haya un colesterol bueno o un colesterol malo. Lo que pasa es la vía metabólica. Si el colesterol va corazón-hígado, el colesterol va bien, no tiene ningún inconveniente, todo va bien, porque recordemos que el hígado es como nuestro órgano de desechos, por así decirlo. Pero si se devuelve hígado-corazón, ahí es cuando tenemos problemas y hay taponamiento de venas, arterias y podemos generar un infarto. Es por ello que no es recomendable el consumo excesivo de grasas saturadas. Ahora vamos a hablar de algo muy importante que son los antioxidantes. Resulta que cuando nosotros consumimos alimentos, la gran mayoría de los naturales tienen antioxidantes. La mayoría son flavonoides. En el lado derecho que ven en este momento de sus pantallas, ven una molécula del flavonoide. Es una molécula general. Y los alimentos que están al lado izquierdo tienen diferentes tipos de flavonoides. ¿Por qué son importantes? Realmente todos nuestros procesos, sean metabólicos, sean productos que generen, por ejemplo, el solo hecho de estresarse, en este momento todos tenemos niveles de estrés altos, más de los acostumbrados.
En ese caso en que hay un excesivo estrés, vamos a liberar muchísimos radicales libres y estos radicales libres atacan directamente tejidos, sistemas inmunes, no permiten que los glóbulos blancos actúen de la manera en la que deben actuar ante la posible ingreso no solo del virus, sino de cualquier otra bacteria. Entonces es importante el consumo de este tipo de moléculas. Los flavonoides, ven que hay dos anillos juntos y hay un anillo separado. El que mayor tiene la acción antioxidante es el anillo separado. Este anillo tiene normalmente grupos OH alrededor. Cuando entra al organismo, lo que hace es que a partir de esos grupos OH empieza a botarlos y empieza a recoger. Es como si fuera un carrito de la basura, más o menos. Y empieza a recoger todos esos radicales libres, todos los radicales libres. Cuando hace eso, generamos por algún tipo de expulsión, sea sudor, sea orina, sea heces, y podemos expulsar esos radicales libres. No es conveniente que estemos llenos de radicales libres, por eso es que nos enfermamos, a veces nos duele el estómago, nos duele la cabeza y estábamos bien y de repente empezó el dolor de cabeza, porque los niveles en radicales libres están muy altos. ¿Qué es lo aconsejable en estos momentos? Consumir muchísimos antioxidantes provenientes de plantas, provenientes de frutas, provenientes de verduras. En especial, es recomendable consumir en este momento el té, la cúrcuma, que son dos antioxidantes muy fuertes. El té verde tiene catequinas y estas catequinas, dependiendo de la que sea, va a ayudar al proceso de desintoxicación de radicales libres mucho más rápido. La cúrcuma tiene curcumina y esa curcumina también es cicatrizante, es antioxidante y permite que en términos metabólicos el sistema esté estable, no tenga radicales libres en exceso y por tanto energías que el organismo no sabe cómo tomar. Acá les dejo unos ejemplos de algunos alimentos que son buenos en consumo, que es importante que depende de las condiciones metabólicas que ustedes tengan. Por ejemplo, una persona que sufre de diabetes claramente no puede consumir manzana, claramente no puede consumir uvas negras, no puede consumir zanahoria porque son altos en azúcar, pero quienes puedan hacerlo, consúmanla. Los betacarotenos son esenciales, el ajo tiene alicina, que es un potente antibacterial y es un potente antioxidante. No les estoy diciendo exactamente qué comer, solamente les estoy diciendo que es bueno que en su dieta involucren todos estos alimentos, ojalá de origen vegetal, bajarle un poquito el consumo en carne roja, porque la carne roja con el ácido úrico aumentan la producción de estos radicales libres. Bájale un poquito a los carbohidratos vacíos, consumir un poquito más bajito el consumo en harinas blancas provenientes, no sé, del pan, las galletas provenientes de harina de trigo, disculpen, porque lo que hacen es elevar insulina en sangre y aumento el porcentaje de contenido adiposo en mi organismo. Aparte de eso, las mujeres necesitamos requerimientos nutricionales diferentes a los hombres y no es por un tema de machismo, feminismo ni nada por el estilo, solo que nuestro metabolismo es distinto. Nosotras las mujeres estamos diseñadas diferente y es porque tenemos misiones en el mundo distintas. Estamos diseñadas para concebir hijos, los hombres no, pero ellos también tienen requerimientos nutricionales diferentes. Por ejemplo, hombres con exceso en porcentaje, en su porcentaje en contenido adiposo, lo que hacen es aromatizar la testosterona, producen estrógenos y aumentan aún más de peso y aumentan aún más el contenido adiposo. En las mujeres se aromatiza demasiado el estrógeno y pueden haber inconvenientes en temas de un sistema hormonal estable, relajado, tranquilo. En este momento nuestro sistema hormonal para todos se está colapsando, es diferente porque estamos llevando procesos diferentes. Por eso es importante bajar el consumo de grasas para estabilizar todo el sistema. Y como finalidad, les voy a enseñar cómo leer una tabla nutricional.
y cómo leer los ingredientes. En el lado izquierdo encontramos una tabla nutricional, que es importante aparte de todo eso que tiene ahí. Claramente me da siempre una tabla nutricional la información de que tiene un alimento en términos de macronutrientes, micronutrientes. ¿Qué es importante ver aquí? La cantidad en sodio, la cantidad de carbohidratos totales que en términos de la industria se consideran como azúcares o algunos los segregan. En este caso tenemos carbohidratos totales, quieren decir que son provenientes de harinas porque esta es una tabla nutricional de galletas. Esos carbohidratos totales son de harinas, tienen azúcares, o sea, aparte de esos carbohidratos totales de la harina, tienen azúcares que están en 6.8 gramos y tengo grasas como lípidos. Ahí les muestran las grasas saturadas que están en 0.3 gramos, las poliinsaturadas en 0.1 y las monoinsaturadas en 0.3. Quiere decir que sí tengo grasas saturadas. El tema de los ácidos grasos trans también es complicado. Resulta que yo no proceso trans. No es que no los procese, mi organismo me va a decir, yo no le voy a procesar a usted trans, porque le cuesta más enérgicamente hacerlo. Lo que él hace es procesar los cis y el resto, si le alcanza energía, puede que procese los trans, pero si no los procesa, los almacena. ¿Y los almacena cómo? En el tejido adiposo que vemos en el abdomen, en los brazos, en las piernas. Ahí es donde se almacena, incluso en las venas y arterias, provocando infartos. Proteínas, pero el aporte calórico es importante. El tamaño de la porción son 15 galletas, pero hay paquetes que vienen de 3 porciones. Uno no sabe leer una tabla nutricional. Realmente estos específicos que les están diciendo ahí es para el contenido de 15 galletas y puede que este paquete tenga alrededor de 30 a 45 galletas dependiendo del paquete que sea. Eso quiere decir que yo en términos de el contenido energético me puedo estar consumiendo, si hubiesen 3 porciones ahí, un aproximado de 400 calorías, kilocalorías en un solo paquete de galletas. Y nosotros no nos comemos 15, nos comemos el paquete entero. Es para que vean que todas estas especificaciones es solo para una porción, no para el paquete total. Por eso hay que saber leerlo. Y en términos de los ingredientes, cuando ustedes tengan un alimento procesado, lean los ingredientes que tiene. El primer ingrediente, bueno, por normas técnicas colombianas y por normatividad internacional, los ingredientes de un alimento se van colocando del mayor al menor en contenido en el alimento. Aquí les muestro unos ingredientes de unas galletas muy particulares que son Oreo. Es para que vean la cantidad que tiene. Como ingrediente primario dice azúcar. Quiere decir que su base total en mayor porcentaje es azúcar. La siguiente es harina de trigo, luego tiene grasas de palma, cacao desgrasado en polvo y así va bajando, jarabe de glucosa y fructosa, grasificantes, sal, emulgentes y aparte tiene aromas a vainillina. Esas vainillinas a veces pueden generar, hay personas que lo toman como azúcares o carbohidratos. Y aparte dice que puede contener trazas de leche porque la crema normalmente puede estar a base de leche en polvo. Recuerden que la leche también tiene azúcar, tiene lactosa. Y la lactosa son 2 moléculas de glucosa unidas. Cuando uno toma leche lactosada, no está tomando solo la caseína, por ejemplo, de la leche, está consumiendo la misma lactosa, pero abierta. O sea, está consumiendo glucosa y ya entra directo al metabolismo. Por eso es que tiende a ser más dulce. ¿Qué es lo importante leer acá? No es que nunca las coman, no estoy diciendo eso porque es muy difícil dejar de consumir algo por lo que he consumido tanto tiempo, sino que tengamos en cuenta cuáles son los requerimientos que yo quiero hacer con mi salud y consumir esto una vez cada 15 días, una vez al mes, pero que no sea repetitivo, porque vean que el consumo de azúcar, de harina de trigo es altísimo y elevaría demasiado la insulina en sangre en nuestro organismo. Como finalidad, la bibliografía de donde obtuve la información para poder preparar esta conferencia. Si tienen algunas preguntas, las estaré respondiendo.
Bueno, entonces damos finalizada esta conferencia. Les agradecemos infinitamente haber asistido. Espero hayan aprendido un poquito. Es una conferencia muy rápida. Si tienen dudas o algo por el estilo, me pueden contactar al correo electrónico de laura.velandia@unimeta.edu.co y ahí estaré resolviendo sus inquietudes en cuanto a estos temas. Realmente es muy rápida la conferencia. Hay mucho más tema que tratar aquí en este caso, pero es para que vean que la humanidad ha pasado por muchas pandemias y hemos podido sobrellevarlas de cierta manera. ¿Qué es lo importante aquí? Cuidarnos nosotros, pensar en el otro y pensar que no solo existo yo, sino que hay una comunidad en la cual yo vivo, habito, y es importante que yo me cuide para cuidar a otros. Espero tengan una bonita tarde y nos veremos luego. Rompe tus límites. Sé parte de una nueva generación. Elegí estudiar ingeniería de alimentos porque la industria de productos alimenticios no descansa. Gracias a esto diseño productos nutricionales y de fácil consumo, transformando el campo con procesos sostenibles e innovadores. Así lograré ser competitivo en cualquier mercado del mundo. En Unimeta nos formamos para crear industria a través de la biotecnología de alimentos. Disfruto mi entorno y cuido lo que me pertenece. Amor por mí. Soy parte de una nueva generación. La globalización ha reestructurado la forma de hacer negocios en las economías del mundo. Y eso es lo que nos mueve en la ingeniería agroindustrial. El ser capaces de procesar productos alimenticios y competir en mercados más exigentes nos lleva a ampliar nuestro conocimiento, donde profesionalizarnos es abrir campos ilimitados de acción.